Bueno, seguimos informando en Canal E. Cecilia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Cecilia de Innocenti, que nos va a hablar de un tema que realmente es sumamente interesante, que a lo mejor no tiene tanto peso geopolítico, lo hablábamos fuera de micrófono, pero sí un indudable valor de una búsqueda comercial, y es el viaje de la canciller Diana Mondino a París. Contanos un poco, por favor. Exacto, Pepe. Bueno, en este momento mismo la canciller Diana Mondino se encuentra en la capital de Francia en un viaje principalmente comercial, o al menos así lo aseguraron fuentes cercanas del entorno de la canciller. Viajó con un objetivo primordial, que es básicamente atraer inversiones y fomentar los vínculos comerciales de Argentina con Francia y con la Unión Europea. Entonces, en este marco se movió la canciller, muy bien como decías, no hubo una interpretación tan geopolítica, quizás en este sentido, más allá de ciertas necesidades como por ejemplo destrabar el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea, pero sí se movió en este tipo de acuerdos con empresarios, con potenciales inversores que vengan un poquito a robustecer las reservas de nuestro país, ¿no? El tema del que se ha hablado es el intento de entrar en la OCDE. Contame, por favor, primero, qué es la OCDE y segundo, qué significaría para la Argentina entrar en la OCDE. Bien, y de paso podemos decir que la sede de la OCDE está en París, por Claro. lo cual no necesariamente es un dato menor que en su primer viaje como ministra de Relaciones Exteriores ella haya elegido viajar a Francia, que es un foco de todo lo que es el comercio global y las finanzas globales, ¿no? En este sentido, la OCDE, como bien decías, poco después de que ella siquiera fuera nombrada canciller, anunció que Argentina va a recobrar el camino de adhesión hacia este organismo internacional que la gente suele contraponer a los BRICS, y no necesariamente es lo mismo, porque la OCDE a priori es un foro, ¿no?, de cooperación para el desarrollo económico, que de hecho esas son las siglas, y se basa básicamente en el cumplimiento de ciertos estándares políticos, monetarios y de transparencia para que los países puedan acceder. Es un club, le dicen, de los países ricos. Son 38 países que inicialmente eran potencias occidentales, digamos, industriales, pero también después se fueron sumando con las décadas otros países de desarrollo intermedio, como México, Chile, en el plano regional. Entonces, bueno, digamos que esta es una de las estrategias principales desde los primeros días de este giro que hablamos de la política exterior de Javier Milei respecto a su antecesor, y se puede enmarcar un poco en esta voluntad que tiene de realinearse, al menos de manera geopolítica, quizás en un contexto que obedece a otros tiempos, ¿no? Porque el alineamiento pro-occidental, pero no pro-occidental, sino pro-Estados Unidos y pro-Israel, explícitamente dicho por el presidente Javier Milei, nos deja un poco a pensar en que, bueno, la OCDE es una cartita más para sumarse a ese proceso. Ahí, si bien coincidimos en que no hay que poner una mirada tan fuerte en lo geopolítico y sí más eventualmente en lo comercial, ahí sí hay una pequeña punta geopolítica. El intentar entrar en la OCDE con las características que Cecilia muy bien nos acaba de explicar y haber sido tan contundente a la hora de apartarse de los BRICS ya de entrada es una definición en geopolítica, ¿no? Sin dudas. Eso es una interpretación que podemos hacer porque la realidad es que hay muchísimo hermetismo, en este caso, en todo lo que tiene que ver con los BRICS, pero particularmente con uno de sus socios, si no el más importante, que es China, y hay cierta tensión que hay en las relaciones bilaterales desde que Javier Milei asumió, más allá de las muestras de pragmatismo que evidenció el gobierno de Milei en un intento de acercamiento a Xi Jinping. Hoy por hoy, de los dos lados dicen que está todo, digamos, bien, vamos a decir en esos términos, que se van a mantener. Bien. Claro, que se van No a hay un mantener. enfrentamiento muy duro por ahora. Claro, pero ellos siempre mantienen estas vías que es típico de la diplomacia china, ¿no? De este pragmatismo extremo. Es decir, siempre que no te metas con determinados estándares de valor para ellos, nosotros vamos a mover en el ámbito de la cooperación y la equidad. El mismo hoy lo dijo la portavoz del canciller de China, porque han habido muchos rumores, por ejemplo, respecto al swap, ¿no? Y esto se enmarca en esta lectura geopolítica que planteabas inicialmente, porque al fin y al cabo, todo lo que tenga que ver con facilidades para Argentina o de financiamiento, o en este caso de que le posibilite encontrar otro tipo, no de financiamiento, pero sí de robustecimiento de las reservas, o mismo de evitar que salgan dólares del Banco Central, es China, es una de las vías que había. Entonces, bueno, es cierto que esta carta de la OCDE a priori puede ser interpretada como un gesto geopolítico a este alineamiento que hablábamos, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue dando, porque
los canales diplomáticos y mismo la política exterior va a veces distinto que de las lecturas de política internacional. Sí, absolutamente. El hecho que esté en París, yo no tengo información al respecto, por eso te lo estoy preguntando. Puede ser que en las múltiples reuniones que tiene, en muy pocas horas, realmente es un trabajo enorme, porque creo que planeaba tener como 12 reuniones en muy poco tiempo. ¿Puede ser que haya un toque con la Unión Europea? La Argentina tiene que definir su relación con la Unión Europea y ver también cómo viene el tratado de Mercosur y Unión Europea. ¿Sabés si va a haber algún camino a recorrer por ahí? Sí, de hecho, a ver, ellos no confirman que se vayan a reunir estrictamente con altas autoridades de la Unión Europea para tratar este tema del acuerdo, ¿no? Estas trabas que hay entre el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo, pero sí se va a reunir con autoridades del gobierno de Francia. De hecho, esta tarde se va a reunir con la canciller de Emmanuel Macron como para empezar a aceitar estos vínculos que se mueven de manera más bilateral, ¿no? Intentando que se reúnan en un futuro cercano Emmanuel Macron y Javier Milei para destrabar ciertas cuestiones que igual, más allá de todo, esto es un proceso que está mayormente liderado por el presidente de Brasil, Lula da Silva, y en menor medida por el paraguayo Santiago Peña como presidente pro tempore del Mercosur. Pero así todo, me parece que va a ser un tema que va a estar presente y de hecho, el día anterior a que Diana Mondino viajara a París, que fue hace 2 días, este es el segundo día que está allá, se reunió con parlamentarios de la Unión Europea en el Palacio San Martín para empezar a destrabar esta cuestión. Igual, Pepe, acá lo voy a poner al revés en realidad, porque me parece que es más la Unión Europea la que le conviene que esto salga, le conviene a los dos lados, pero en términos de Argentina, Argentina hoy por hoy tiene recursos naturales que son mirados por el mundo en el marco de la competencia por los recursos, ¿no? Y la Agenda 2030, y estamos hablando del litio, por ejemplo, ¿no? Que es un insumo fundamental en las telecomunicaciones y de hecho estuvo presente en la agenda de Diana Mondino, que se reunió con el titular de Eramet, que es una de las empresas líderes del litio, que ya se comprometieron con una inversión de 800 millones de dólares para explotar los yacimientos en Salta. Entonces es una tensión que al fin y al cabo a las dos partes les conviene que se resuelva. Claro, absolutamente. Indudable prenda de acercamiento con Emmanuel Macron, es quien acaba de ser nombrado embajador en Francia, un hombre muy joven, creo que no pasa de los 35 años, pero que además era un estudiante brillante que fue compañero de promoción, si no me equivoco, de Emmanuel Macron. Es uno de los 5 que han quedado, 4 están con Emmanuel Macron y el quinto es él que, bueno, ahora se convierte en el embajador en Francia, con una muy buena sintonía con Macron. Sí, Ian Zielecki se llama, de hecho todavía no está designado. La lista de embajadores la vamos a conocer en los próximos días, pero acompañó a la canciller Diana Mondino en su recorrida por el Palacio Elíseo, ¿no? y sus reuniones con distintos funcionarios. Como os decía, tiene 33 años, de hecho, y no proviene del seno de la carrera diplomática del Servicio Exterior de la Nación, que es un tema que genera ciertos recelos respecto a determinadas embajadas y qué nombres suenan para esas embajadas, y más cuando son embajadas de cierto poder, ¿no? Que a la Argentina le interesan particularmente y son puestos políticos. Es curiosa la designación, que todavía no es formal, pero vemos cómo la acompaña de esta persona que